¿Aquí? Donde quiera. ¿Me quedo aquí? Invitado. ¿Y el Cera está por ahí o no? Cera. ¿Vos de aquí o Bueno, de frente al micrófono. Ahora hace, bueno, el pasado 25 de abril hizo 35 años que con esta misma canción, Grandola Vila Morena, que hemos escuchado hace un momento, se iniciaba el movimiento de las Fuerzas Armadas, que acabaría con 48 años de dictadura fascista en Portugal, al mismo tiempo que realizaba una descolonización modélica. Solo 6 meses antes, otro golpe militar de signo muy distinto había acabado con la experiencia del gobierno de unidad popular de Salvador Allende. Este movimiento del 25 de abril fue el inicio, fue el último proceso revolucionario que se ha vivido en Europa. Fue el inicio de un movimiento que empezó a construir en un proceso de autoorganización popular el socialismo en el país, en Portugal. Y bueno, esto duró lo que duró, como otros procesos históricos que han habido. De hecho, esta charla también coincide un poco en las fechas con el 25 de noviembre, hoy es 28, que es la fecha que en el 75 en la que el proceso revolucionario portugués es frenado. Tenemos la gran suerte hoy de contar aquí con el principal protagonista, no pasa siempre, de estos acontecimientos, el hombre que organizó el golpe del 25 de abril que acabó con esta dictadura, que después apoyó todo el proceso revolucionario que se dio, el hombre que entre otras cosas eligió esta canción que sonaba antes, Grandola Morena, como canción que era con la que se iniciaba el movimiento que tenía que acabar con la dictadura. Y bueno, es una suerte tenerlo aquí, hay que agradecerle que haya venido y que haya tenido la predisposición no solo de participar en esta charla, sino de otras 3 que se le han organizado. E já lhe passo a palavra. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu estou aqui, como sempre, nestas ocasiões, com um enorme prazer para falar de um acontecimento notável que se ocorreu em Portugal há mais de 35 anos. Antes de prosseguir, quero perguntar-vos, estando eu a falar em português, desta forma, percebem o que eu estou a dizer? É que senão temos que arranjar um tradutor. Si toda la gente entiende, puedo hablar en portuñol. Entonces decía yo, es un placer muy grande siempre para mí y un honor también hablar de un acontecimiento notable que se ha verificado en Portugal y en Europa 35 años antes, el 25 de abril de 74. Notable, quizá el más notable acontecimiento del siglo XX en Portugal, que fue porque fue determinado, conducido, realizado, ejecutado por jóvenes capitanes, jóvenes oficiales del ejército portugués. El ejército constituye siempre el último bastión de un poder instituido, sobre todo de un poder fascista. Es el bastión de confianza del poder. El hecho de que fueron jóvenes oficiales, unas pocas centenas de ellos, en el ejército, que han derrobado el fascismo en Portugal, es notable. Sobre todo porque después fue su intención no instaurar una dictadura militar, pero después de las cosas armadas, garantizar la entrega del poder político a los partidos políticos para ser instaurada, sustituyendo la dictadura fascista por una democracia política representativa, burguesa, claro, pero representativa parlamentaria. Esto fue, de hecho, una cosa notable que ha ocurrido en Portugal, donde existía la última, más antigua dictadura europea que ha durado 48 años. 1926, después de la Primera República que había sustituido la monarquía en Portugal, y esto ha ocurrido en 1910, ha sido implantada la Primera República, que ha durado hasta 1926. No sabiendo nada de política, los militares que han hecho el golpe militar de
28 de mayo de 1926, al llamado para dirigir el país, después de unos pocos meses como ministro de Finanzas, porque era la luminaria, el más brillante conocedor de economía y finanzas en Portugal, un hombre profesor catedrático con 29 años en Coimbra, Oliveira Salazar. Ellos lo llamaron finalmente para ser el presidente del Consejo de Ministros de Portugal. Y Salazar ha implantado inmediatamente una dictadura fascista siguiendo el modelo fascista italiano. Todos los mecanismos del fascismo, la policía política, la censura total, el fin, la muerte de los sindicatos, una institución, la milicia política del Estado, la Legión Portuguesa, que ha sido creada para ayudar a Franco en su lucha contra los republicanos en la Guerra Civil Española de 36-39. Todo esto ha sido montado por Salazar. Esta dictadura ha durado hasta su muerte y ha proseguido a partir de 1968 con la caída de Salazar, ha sido proseguida con Marcelo Caetano, y con Marcelo Caetano solamente, afortunadamente para nosotros, desde 68 hasta 1974, el glorioso 25 de abril. Estoy aquí en una posición que me torna un hombre muy orgulloso, porque fui yo propio, las circunstancias han sido creadas para me tornar el protagonista orgulloso siempre del 25 de abril, de la caída del fascismo en Portugal. Una responsabilidad enorme ha caído sobre mí, porque después de una intentona en 16 de marzo de 74, en la cual estuve profundamente comprometido, en la cual fueron detenidos 200 militares, incluyendo compañeros míos militares, otros militares amigos, que conmigo habían participado en el 16 de marzo en esta intentona, asumí la responsabilidad enorme de a retirar de la prisión y finalmente, sin ambigüedades, encaminar el movimiento de las Fuerzas Armadas, de lo cual yo era un dirigente máximo. Yo y más dos compañeros constituíamos la dirección permanente del movimiento. Me cargué a mí propio, personalmente, asumí esta responsabilidad única de hacer solitariamente, una orden de operaciones militares y de comandar esa acción, dando a todos los compañeros que estaban en las casernas militares de todo el país misiones concretas para cumplir en una maniobra ofensiva que rápidamente, en menos de 24 horas, pudiera abater el fascismo en Portugal. Esto sucedió, no más temprano, no más cedo. No más temprano de que yo lo pretendía, porque unas pocas misiones han fallado en el momento propio, pero en 17 horas el fascismo, después de 48 años, cayó en Portugal. Esto ha abierto un proceso revolucionario tumultuoso, como son todos los procesos revolucionarios, claramente, pero blando también, porque el pueblo portugués es un pueblo blando, de buenos costumbres, simpático, que no hace violencia, no les gusta la violencia. Y entonces este proceso, que para la burguesía fue aterrador, fue un proceso revolucionario extremadamente blando, simpático. Algunos capitalistas, algunos latifundiarios de Alentejo, etc., fueron perseguidos, probablemente, fueron detenidos mismo por crímenes económicos, pero todo se pasó sin muertes, sin agresiones, una blandura enorme. Pero el interés fundamental para el mundo occidental sería que en Portugal no se pudiera instalar el comunismo.
el papón, el terror del comunismo fue terrible, porque después de 48 años la propaganda del fascismo, de la derecha mismo, si era el fascismo, era tremenda contra el comunismo, contra la Unión Soviética. Por eso se mantenía la dictadura de Salazar, garantizando que el comunismo jamás venía para Portugal. Pero esta propaganda existía, el pueblo no se mostraba dispuesto a aceptar el comunismo. Solamente después del 25 de abril, con la apertura para la constitución de partidos políticos, el Partido Comunista Portugués, que fue fundado el 6 de marzo de 1921, era el partido más organizado, más bien constituido en el país, viviendo sus militantes en clandestinidad. El 25 de abril finalmente surgieron en libertad. Se organizaron rápidamente. Su líder máximo, Álvaro Cunhal, ha venido del extranjero, un país soviético en el cual él se encontraba, y el Partido Comunista inmediatamente, fácilmente, ha conseguido obtener posiciones importantes en la comunicación social y en las autarquías, sobre todo. Un otro partido político ha surgido también, liderado por Mario Soares, que se encontraba como profesor universitario en Francia, y que se había constituido también como Partido Socialista en abril de 73, en Bad Münstereifel, en Alemania. Surgió también como partido, no tenía militantes muchos, pero Mario Soares era un hombre conocido de los portugueses por actitudes que había tenido en la oposición contra el régimen dictatorial. Había sido abogado incluso del general Humberto Delgado, que había sido un hombre que se había opuesto a Salazar públicamente como candidato presidencial en 1958 en Portugal, contrariando a Salazar y afirmando públicamente que si fuera electo para la presidencia, dimitiría a Salazar. Esto fue un crimen increíble, pero Humberto Delgado asumió esto y fue su desgracia, porque años después, como lo saben, atraída a una cilada de la policía política de Salazar, del fascismo, Humberto Delgado se encontró en España, en la frontera de Portugal-España, en Extremadura española, con elementos de la PIDE, de la policía política salazarista, y fue asesinado. Otros partidos políticos surgieron también después del 25 de abril. Un partido socialdemócrata, liderado por un hombre pequeño en estatura, pero estadista, con visión estadista, que había liderado la ala liberal de la Asamblea Nacional Fascista, Francisco Sá Carneiro. Un otro partido más a derecha, que se ha designado por Centro Democrático Social, liderado por un hombre que era profesor universitario de Derecho Administrativo y que era un hombre del régimen fascista, pero no muy blando, que no decía cargos en el fascismo. Y era un hombre aceptado como un demócrata, que se podía entender como tal. Freitas do Moral, profesor Freitas do Moral. Otros pequeños partidos de la izquierda revolucionaria y de la extrema izquierda se fundaron también, se constituyeron. Algunos existían allá, como el caso del movimiento reorganizativo del Partido del Proletariado, que era el MRPP, un movimiento de extrema izquierda que se reivindicaba del maoísmo de Mao en China. En estos partidos todos se procuró implantar entonces la democracia representativa, considerando aquello que fue el programa político del movimiento de las Fuerzas Armadas, que había sido revisto y apoyado e enmendado por veces por lo general Antonio de Espínola, que nosotros, movimiento en la clandestinidad, habíamos electo como uno de los oficiales generales que podrían un día, cuando y si el movimiento de las Fuerzas Armadas poder abater, derrobar el fascismo y el gobierno fascista en Portugal, podría ser un hombre, un elemento de la Junta de Salvación
Nacional, que surgió después del 25 de abril para liderar el proceso político en Portugal. Este proceso revolucionario tuvo ocasiones fundamentales y que han sido lanzadas semillas importantes en un pueblo que se había privado de su libertad durante 50 años. Y la principal consecuencia del 25 de abril fue la reconquista de la libertad, con todas las posiciones posibles de libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de movimentación, para un pueblo despojado completamente de sus libertades. Y la recuperación también de la dignidad, del concepto de la dignidad como ser humano, como ciudadano de un país libre, con derechos, con deberes, pero con garantías de que sus derechos serán siempre cumplidos y respetados. Las asambleas populares que se han formado después del 25 de abril, las comisiones obreras, comisiones de trabajadores, comisiones de moradores, todo esto fue resultado de esa procura, de esa conquista de la libertad por los trabajadores, por veces se chocando, habiendo luchas entre los trabajadores que no pertenecían a ningún partido, que eran absolutamente independientes, pero que sabían los intereses de los trabajadores, lo que eran los intereses suyos. Y entonces, viendo que tenían que luchar contra el Partido Comunista, contra los militantes del Partido Comunista en una fábrica, en campos, etc., en barrios, contra otros militantes de otros partidos de izquierda, porque no pensaban así, entonces fueron creando organizaciones populares de base que fueron fundamentales, en las cuales yo defendí estrenuamente, consiguiendo que en la primera Constitución de la República Portuguesa, que fue publicada, aprobada por la Asamblea Constituinte en 1976, que un capítulo de la nueva Constitución portuguesa fuera dedicado exclusivamente a las organizaciones populares de base. Fue una conquista formidable. Este proceso causó un incómodo terrible al mundo occidental y a los Estados Unidos, porque desde el inicio, desde el dibujo, de la situación del proceso revolucionario, Spínola, considerando que llamando al gobierno, al primer gobierno provisorio, elementos del Partido Comunista, podría sosegar los trabajadores, porque se creía que el Partido Comunista dominaba los trabajadores en gran mayoría en el país, llamó al gobierno, el propio Álvaro Cunhal, como ministro sin pasta, y un cuadro bancario del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, llamado Avelino Gonçalves, para ministro del Trabajo. Pero esta simple decisión del nuevo presidente provisorio de la República, António de Spínola, ha causado un tremor enorme en el mundo occidental y en los Estados Unidos. Porque por la primera vez, después de una dictadura fascista de 58 años, que ningún país occidental quería mantener, porque querían cambiar las cosas también en Portugal, pero dos comunistas, el líder del Partido Comunista y un dirigente también del Partido Comunista en el gobierno, nuevo gobierno, esto no podría ser. Hubo de inmediato amenazas grandes sobre Portugal, considerando que Portugal debería ser expulso de la OTAN. Más tarde, después de la caída del primer gobierno provisorio, después del 25 de abril, sucedió una cosa peor, porque fue llamado por presión nuestra del movimiento, fue llamado para suceder al primer ministro, un segundo primer ministro, que era nuestro, el coronel Vasco Gonçalves, que era un hombre bueno, un hombre excelente, pero que tenía en su idea
una totalidad de identificación con el Partido Comunista. Y esto fue terrible para Portugal, considerando la tensión del mundo occidental, porque se mantenía ahora más la perspectiva de poder para el Partido Comunista, que podría transformar Portugal en un polo de la Unión Soviética en el sudoeste europeo. Y todo se desencadenó como una perspectiva de terminar con este poder del comunismo en Portugal. En mayo de 75, en pleno proceso revolucionario, el nuevo ministro de los negocios extranjeros portugués era un hombre nuestro, el cerebro político del movimiento, el mejor comandante Melo Antunes. Tuve una reunión secreta en Múnich, en Alemania, en Múnich, con el presidente entonces de los Estados Unidos, Gerald Ford, y con su secretario de Estado, Henry Kissinger. Y sobre Melo Antunes fue hecho un chantaje enorme. Y Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos, ha dicho a Melo Antunes: amigo, si vosotros quieren continuar con la revolución socialista en Portugal, no tendrán de ningún país occidental y de nosotros, Estados Unidos, ningún apoyo. Y iremos a hacer un bloqueo económico total a Portugal. Vosotros los portugueses irán caído de rodillas, porque sin las colonias, que eran el sustentáculo del país, de Portugal, productores de materias primas, absorbedoras de todo el comercio portugués que era exportado para las colonias, sin ese apoyo de las colonias que se van a tornar independientes, vosotros quedarán perfectamente isolados. Si vosotros, en Portugal, el poder portugués, y Melo Antunes, miembro de la MFA, del movimiento de Fuerzas Armadas, resuelven terminar con este proceso de revolución socialista o socializante o lo que fuera, o lo que sea, entonces nosotros daremos todo el apoyo económico, sobre todo material, de que el país pueda necesitar para regresando así a la democracia representativa parlamentaria, que era la definición al 25 de abril de 74, era la definición del programa político del movimiento de Fuerzas Armadas. Después de esto fue en mayo de 75, después, 2 meses después, los compañeros a quien Melo Antunes había dicho hecho, se reunieron, se crearon un manifiesto que han publicado y han lanzado en las casernas, las unidades militares, vigorosamente contra la posición dominadora del Partido Comunista y las autarquías, los órganos de comunicación social, etc., y contra su compañero Vasco Gonçalves. Vasco Gonçalves salió de primer ministro, y todo se procesa ahora con la presencia en Portugal desde enero de 75 de un nuevo embajador americano en Portugal llamado Frank Carlucci. Frank Carlucci era un hombre de la CIA, había estado allá en 64, 10 años antes, había participado como miembro de la CIA en la caída del gobierno de João Goulart en Brasil, había sido un participante activo para la instauración de la dictadura militar brasileña en 64, era un hombre que hablaba portugués con sotaque de Brasil, y desde enero de 75 ha presentado sus credenciales en Portugal. Con este hombre, que ha hecho contactos próximos y se ha tornado amigo de Mário Soares. Mário Soares, que ya tenía ya la experiencia electoral, porque el Partido Socialista que dirigía fue el primero en las primeras elecciones libres de Portugal para la Asamblea Constituinte, con la participación de Mário Soares dominando las masas del Partido Socialista. Y después, con el apoyo militar de los compañeros míos que habían hecho conmigo el 25 de abril,
es que se mudaron de campo. No, yo que había mudado de campo. Ellos procuraron regresar al programa político de la MFA, a la pureza inicial del 25 de abril. Fue fácil llegar a una situación en la cual, con una provocación cualquiera que sea, de la izquierda, de la llamada izquierda militar, el grupo de los 9, liderado por Belo Antunes, podría desencadenar, como lo ha hecho, una acción militar para retirar el poder al Partido Comunista, a la izquierda cualquier, al COPCON que comandaba todo esto. Y esto ha ocurrido el 25 de noviembre de 75. Y entonces, después de esto, la izquierda fue barrida, la izquierda militar. Como el Partido Comunista era un partido poderoso, estando en la clandestinidad, se podría tornar peligroso para el nuevo régimen, que era frágil, que no tenía servicios de información, no tenía una policía política para perseguir a los comunistas en clandestinidad. Todo esto se tornaba muy difícil. Entonces Belo Antunes, en el día 25 de noviembre de 75, cuando se da el hecho, ha dicho públicamente en la televisión, a una pregunta que ha sido hecha, colocada por un periodista: entonces el Partido Comunista ahora va a ser ilegalizado, se va a destruir el partido. No, dice Belo Antunes, el Partido Comunista es esencial para la democracia portuguesa. El Partido Comunista se mantuvo hasta hoy, se mantuvo siempre, la izquierda fue barrida y todo regresó a la situación cómoda e importante para el mundo occidental y para los Estados Unidos. El regreso a la pureza inicial del 25 de abril se ha hecho. Tenemos hoy en Portugal una democracia representativa, parlamentaria, burguesa, que trabaja, que hace sus cosas, que reúne, que hace leyes, ni siempre favorables a los trabajadores, pero hay una democracia política en Portugal. Era el objetivo fundamental para el MFA, el movimiento, después del 25 de abril. No solamente la recuperación de las libertades, pero primero, instaurar una democracia política. Esto ha sido hecho. Segundo gran objetivo, la descolonización. Esto es, después de más de 400 años de presencia en África, con 5 colonias en África, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Mozambique, con colonias también en el sudeste de Asia, caso de Timor, con una presencia también después de siglos en Macao, China. La intención de la MFA, considerando nuestra filosofía, que era de que todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, con todas sus consecuencias, incluyendo la independencia, iniciamos inmediatamente conversaciones con los movimientos de liberación en África, en el sentido de garantizar la independencia por la cual esos movimientos de liberación habían luchado, habían perdido centenas, millares de hombres y mujeres y niños, y finalmente llegar a la independencia, al poder político en sus propios países. Fue el segundo gran objetivo que está totalmente alcanzado. Hoy día todas las antiguas colonias portuguesas en África son nuevos países independientes y libres. Timor finalmente está conseguido también su independencia. Macao fue entregue en 1999 a China, cuando había sido cedida por empréstimo por China. Brasil era independiente después más de un siglo. Por tanto, todo esto fue conseguido. Tercer y último gran objetivo, el desarrollo del país. Que ha conocido, para aquellos que han conocido Portugal antes del 25 de abril y que hoy día lo pueden visitar, el desarrollo ha sido enorme en Portugal, sobre todo en infraestructuras y sobre todo también después de la entrada del país de Portugal en la Comunidad Europea, que ha ocurrido exactamente al mismo tiempo con Felipe, que ha ocurrido aquí en el Estado español.
E pronto, con estos grandes objetivos, considero siempre que la victoria del movimiento de las Fuerzas Armadas ha sido casi total. Se mantienen cosas malas en Portugal. Y puedo decir que una de mis preocupaciones fundamentales era lo que estaba inserido en el programa político del movimiento, que era la cuestión de la diferencia enorme que existía y que persiste entre el nivel de una clase media y mismo de una pequeña burguesía en Portugal y en relación a los trabajadores rurales, a los operarios mismos, bien que los operarios han sido enormemente aumentados en sus vencimientos después del 25 de abril. Pero estas diferencias, hoy día hay administradores de empresas estatales que pueden ganar, pueden vencer, ¿cuánto? Casi 100.000 euros, 50.000 euros por mes, cuando los trabajadores por veces tienen reformas o mismos salarios que no llegan a 1.000 euros mes, un poco más. Por tanto, con esta excepción, considero que lo que se pretendía en el programa político del movimiento de Fuerzas Armadas en 25 de abril ha sido alcanzado y, por tanto, que la revolución de los claveles ha sido un suceso real. Tenemos países independientes con los cuales mantenemos relaciones fraternales, culturales, económicas, todo eso, y que han creado inclusive institucionalmente, han creado una comunidad de los países de lengua portuguesa, la CPLP, con el sentido de que los países de lengua portuguesa más ricos o que tienen más influencia pueden ayudar los otros países de lengua portuguesa que no la tienen tanto. Brasil y Angola, por ejemplo, que pertenecen a la comunidad de los países de lengua portuguesa, ayudan, tienen riqueza, son países ricos. Brasil es una potencia emergente. Angola también, ayudan los otros. Mozambique, Guinea, Cabo Verde mismo, Santo Tomé. Santo Tomé se va a crear mucho pequeño, pero se va a crear con un país rico, que tiene posibilidades económicas grandes porque tiene petróleo offshore. Y todo esto es importante para Portugal también, que vaya a beneficiar de esto, y que sirve aquí en Europa como una plataforma de transición de los países en África, mismo de Brasil, que quieren comercializar y tener acceso a los países europeos de la Unión Europea. Es por todo esto que, a pesar del 25 de noviembre y de no tener alcanzado el sueño de ver por la primera vez una verdadera revolución socialista con suceso en mi país, considero que soy un orgulloso protagonista del 25 de abril de 74. Muchas gracias a todos por el tiempo. ¿Ha entendido todo en portuñol? Sí, sí. Y que es de la mayoría de mis compañeros, mis camaradas, capitanes, jóvenes capitanes que han hecho conmigo el 25 de abril, puedo decir que yo jamás he leído una obra, un libro de Marx, Engels o Lenin. Jamás. Toda la revolución, toda esta participación ha sido hecha con el corazón. Un sentimiento profundo de que la dictadura no servía realmente el interés de la población portuguesa. Y para esto ha tenido una importancia fundamental la guerra colonial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, luego en 1947, se ha desarrollado una movimentación a nivel de las colonias pertenecientes a los imperios coloniales. En 47 la India, que era la joya de la corona británica, ha caído, se ha tornado independiente. Y después otros, desde el Ghana, el Kenia, todo.
el imperio británico se esfareló, se desfez. Pero los ingleses consiguieron mantener una especie de comunidad de países de lengua portuguesa que, de un punto de vista, sobre todo económico, ha sido formidable. La Commonwealth, que han considerado siempre el rey de Inglaterra o la reina Elizabeth como la pieza principal de toda esta Commonwealth. Esto no fue allá posible en Portugal, pero para Inglaterra fue importante. En 55, en Bandung, Indonesia, se ha creado un poderoso movimiento de no alineados. Y las colonias fueron cayendo. Entonces Salazar, que no era parvo, era un hombre de gran inteligencia. Salazar sabía, a través de su policía política, y estaba perfectamente informado. Salazar ha sabido que en 56, después de todo esto, todas las caídas de las colonias inglesas, se verificaba ya la caída de las colonias francesas. Salazar sabía que habría un día de llegar a una situación semejante con las colonias portuguesas en África. En 56, supe también que en septiembre, el mes de septiembre de 56, un hombre muy inteligente, formado en ingeniería agronómica en Portugal, llamado Amílcar Cabral, fundó en Guinea-Bissau el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, el PIGC, movimiento de liberación, y que iba a luchar por la independencia del pequeño país de la África Occidental portuguesa. Supe también que 3 meses después, en diciembre de 56, este mismo Amílcar Cabral, estando a laborar como ingeniero agrónomo en Angola, ha ayudado a crear también con los intelectuales angolanos un otro movimiento de liberación que se llamó Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA. Entonces, conociendo esto, Salazar pensó, bien, vamos a tener el mismo problema de las colonias que se quieren tornar independientes. No asume la responsabilidad de la herencia de siglos, que desde el siglo XV ha transformado factorías comerciales en colonias portuguesas en África, ratificadas por el Tratado de la Conferencia de Berlín del siglo XIX. Y Portugal se ha visto en las manos no teniendo condiciones en términos de población y de medios. Para hacerlo, se ha tornado también una potencia, en contracomas, imperialista, tal como el Estado español, lo que de respecto a la América del Sur y América Central. Portugal era un país muy pequeño que no tenía estas posibilidades. Pero Salazar no ha abdicado de esta condición histórica de que Portugal es un país uno, indivisible, desde Minho hasta Timor, y ha querido conservar las colonias, como lo eran. Los tiempos eran otros. La rueda del mundo ha girado mucho, pero Salazar no tuvo el coraje grande de asumir una charla, conferencias, diálogo con los movimientos de liberación, porque después del PIGC y del MPLA se han creado otros, como el Frelimo en Mozambique, por ejemplo, y no tuve esta coraje de dialogar con los movimientos de liberación, que eran constituidos por gente buena, formada en Portugal, en medicina, ingeniería, derecho, todo. Y entonces fue preparando las Fuerzas Armadas portuguesas para la guerra que había de venir. Convencido Salazar de que con esta preparación de las Fuerzas Armadas portuguesas y la fragilidad de los movimientos de liberación, sería sencillo, sería fácil los derrotar inmediatamente. Y Salazar ha anunciado en 61, cuando empezó la guerra colonial en África, en Angola, en febrero y marzo de 61, Salazar después ha asumido en abril de 61 la pasta de la defensa y ha proferido la frase histórica: para Angola, rápidamente en fuerza. Y comenzaron inmediatamente a seguir para Angola. Si tens que jogar para um lado para o outro, que eu estou ali em direção para... Ha seguido para Angola las primeras fuerzas
portuguesas, que estaban perfectamente armadas con lo que era posible. Metralladoras antiaéreas, metralladoras otras, pistolas metralladoras, fusiles de la Primera Guerra Mundial, pero que disparaban, las espingardas Mauser, después sustituidas por espingardas automáticas, la G3. Las compañías, yo partí el 3 de junio para Angola como alférez, salido de la Academia Militar. Las compañías son constituidas por 166 hombres que tenían todo. Tenían 7 sargentos del cuadro permanente, tenían por lo menos un oficial subalterno del cuadro permanente, que era yo en esas condiciones, un capitán del cuadro permanente, un médico. Eran compañías ya formadas del antecedente para esto, para esta emergencia. Y Salazar ha anunciado: en 6 meses estarán de regreso con la situación terminada. La insurrección va a terminar. No terminó. Ni en 6 meses, ni un año, ni en 5, ni en 10. La guerra ha durado 13 años y eso ha terminado el 25 de abril del 74. Por tanto, la cuestión de la guerra colonial fue fundamental porque durante 13 años los primeros jóvenes oficiales que han partido por Angola, era en mi caso también, bien que a mí no me gustaba el régimen. Tenía un sueño de joven cuando era alumno del liceo, de que gustaría de participar un día, de una forma cualquiera, en la queda de la dictadura. Porque vería los ejemplos de mi abuelo, que era un oficial de ejército, que se machucaba todo por dentro cuando usted era obligado a votar en el partido único durante el fascismo, la Unión Nacional de Salazar. Y mi padre también, tengo que votar. Y funcionario público tenía que votar en la lista única de la Unión Nacional. Pero era exigido por Salazar que los funcionarios públicos, los militares, etc., participasen en el proceso electoral con votos para contaje. Las mujeres no tenían derecho a voto. Podrían ser peligrosas, no percibían nada de esto y se quedaban en casa como donas de casa. Bueno, durante 13 años de guerra colonial, estos jóvenes oficiales que marchaban para Angola y después Guinea y después Mozambique para defender el solo patrio, ha empezado a se preguntar: pero ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Los intereses económicos que están aquí, de grandes empresas portuguesas, de bancos portugueses, están aquí y tienen sus intereses. Nosotros estamos aquí oprimiendo los africanos, los angolanos, que son pueblo, que tienen sus derechos. Estamos aquí oprimiendo a esa gente. Estamos aquí defendiendo intereses económicos de las grandes multinacionales, de las grandes empresas portuguesas, de los bancos portugueses que tienen aquí compañías enormes de agricultura con largos millares de hectáreas de producción. Y nosotros estamos aquí defendiendo, impidiendo que haya, por la parte de los movimientos de liberación, ataques a todo esto. Esta conciencia política de que tenemos que hacer alguna cosa contra esto, y solamente nosotros, porque tenemos legalmente las armas en las manos, ha comenzado a ser muy fuerte. Y entonces, cuando se da la oportunidad que vaya a surgir en 73, cuando se da la oportunidad, hay una cohesión enorme en los compañeros militares, los jóvenes oficiales, los capitanes, para en esta unidad, teniendo como objetivo el derrumbe del fascismo, de la dictadura, para sustituir por una democracia parlamentaria, burguesa, representativa. Esto ha sido un suceso enorme, porque el gobierno fascista, necesitando de capitanes para continuar la guerra colonial, ha tenido en 73 un problema enorme. No había capitanes del cuadro permanente, porque con el empezamiento de la guerra en 61, la frecuencia de la academia militar ha sido sucesivamente menor. Cuando yo salí en 59 de la academia militar como alférez subalterno, mi curso
los compañeros míos de curso de artillería eran 31. Cuando yo fui colocado en la Academia Militar en 73, vindo de mi tercera y última comisión en Guinea-Bissau, fui colocado como profesor en la Academia Militar. El curso de artillería, de lo cual yo fui profesor, tenía 5. Una reducción enorme, huyendo a la guerra. Y entonces no había capitanes para continuar la guerra colonial, que era fundamental, era una cuestión tabú, la guerra no se discutía. En esta cuestión tabú, fundamental para la política colonial del poder fascista, había necesidad de obtener capitanes. Y fue esto, es eso que va a dar acceso, va a dar como argumento, esta necesidad de capitanes va a permitir al gobierno hacer decretos ley que tienen por finalidad abrir las puertas del cuadro permanente de carrera militar, que era de 4 años, un curso de 4 años, a civiles que habían hecho como subalternos o mismo ya como capitanes milicianos, que habían hecho una comisión militar, una misión militar durante 2 años en Angola, en Mozambique o en otra colonia cualquiera. Esto ha sido un desastre para el gobierno, porque el gobierno, abriendo las puertas a civiles para entrar para ser oficiales del cuadro permanente de carrera, han dado la posibilidad a los civiles de haciendo 2 semestres de curso rápido, casi por correspondencia, de les decir, ok, usted ahora es capitán, vaya a comandar una compañía para Angola. Ultrapasando en las promociones de carrera los jóvenes capitanes, que tenían allá 8, 9 años de capitán, con 4 años de curso considerado universitario, nivel universitario. Y entonces se ha formado el movimiento de los capitanes, protestando contra esto. En agosto, finales de agosto de 73, yo batí a la máquina de escribir, no había aún computadores, batí a la máquina de escribir un manifiesto terrible contra los decretos y contra el gobierno mismo. He recogido de mis compañeros en servicio en Guinea-Bissau 52 firmas, asignaturas, abajo al Senado. Las envié el 5 de septiembre de 73, la metí en los correos de Bissau para el presidente de la República Fascista, para Marcelo Caetano, presidente del Consejo de Ministros, para el ministro de la Defensa y Ejército, que acumulaba, para el secretario de Estado de Ejército y para el ministro de la Educación Nacional. Entonces, ¿cómo es? Los civiles hacen 2 semestres de curso y son capitanes. ¿Por qué entonces habemos necesitado nosotros de 4 años? No, jamás tuvimos cualquier respuesta a esto. Cuando partimos del principio de que ahora vamos a ser llamados para un proceso de averiguaciones, una punición y todo esto, nada. El gobierno se quedó tranquilo. En 9 de septiembre, 136 capitanes se reunieron en Alentejo, no monte de Alentejo, no Herdade, y firmaron también un otro manifiesto durísimo que una delegación entregó en el gabinete de Marcelo Caetano. Nada sucedió. En finales de octubre de 73, el ministro de Defensa y de Ejército y el secretario de Estado de Ejército fueron exonerados, afastados de sus funciones por Marcelo Caetano. Eran los autores de los decretos. Estos decretos se quedaron en la basura. Y entonces empezamos, después del movimiento de los capitanes del ejército, continuamos el movimiento, pero ahora abriendo las fronteras del movimiento restrito de capitanes de ejército a oficiales de otras patentes, mayores, comandantes, tenientes coroneles, mismo generales, no solamente de ejército, pero también la Fuerza Aérea y la Marina. Y se creó una segunda fase del movimiento de oficiales de las Fuerzas Armadas, que va a durar hasta el 16 de marzo, que he referido ahora. El 16 de marzo de esta intentona, cuando una unidad sola a unos 90 kilómetros de Lisboa ha salido a las 4 de la mañana de un sábado con 200 militares, no una columna militar a camino de Lisboa para derrobar el gobierno.
Fue una aventura en la cual yo participé, mea culpa, pero fue importante, porque a partir de ahí se tomó la decisión de, con una operación militar, derrobar finalmente el régimen. Nosotros teníamos la experiencia militar en África, sabíamos comandar hombres, sabíamos nosotros organizar una columna, sabíamos hacer un reconocimiento para la conquista de un objetivo. Y esta experiencia colonial, asociada a la perspectiva política de derrumbe de la dictadura, fue fundamental y decisiva. Hubo otros factores importantes, como por ejemplo la publicación autorizada por el movimiento, determinada a Spínola por el movimiento, de un libro de su autoría llamado Portugal y el futuro, en lo cual, por la primera vez, un general, que era un general de mayor prestigio que había en Portugal, prestigio no solamente nacional, pero internacional también, Spínola, con la confirmación del movimiento y el apoyo del movimiento de oficiales de las Fuerzas Armadas, publicó 22 de febrero de 74, Portugal y el futuro. Por la primera vez, un general con este prestigio afrontaba directamente el gobierno fascista, considerando que había una solución política, sí, para la cuestión colonial, para finalizar la guerra. Era un poco tópico allá, en esa altura, porque Spínola abogaba la creación de una grande federación de estados de lengua portuguesa. El turno colonia desaparecieron estados independientes con elecciones democráticas, lo que era utópico, porque los movimientos de liberación no abdicaban de su lucha en representación de pueblo en armas durante tantos años. Pero Spínola entendía esto, era una posibilidad de creando federaciones de estados independientes de lengua portuguesa con la cabeza política en Lisboa, una especie de Commonwealth portuguesa. Esto ha chocado violentamente el gobierno fascista y la extrema derecha, porque la guerra colonial no se discutía, la cuestión colonial no se discutía, se obedecía simplemente a las órdenes del gobierno. Spínola fue exonerado de funciones. Spínola, no solamente Spínola, pero también el jefe de Estado Mayor General de Fuerzas Armadas, que era comandante supremo de las Fuerzas Armadas encima de Spínola, que había sido nombrado vice-jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, fueron los dos exonerados el 14 de marzo, y en consecuencia de esto, por tanto, consecuencia de la guerra colonial, el movimiento de los capitanes, prolongado por el movimiento de oficiales de las Fuerzas Armadas. Consecuencia de la guerra colonial, la publicación de Portugal y el futuro de Spínola. Consecuencia de la exoneración de Spínola y Costa Gomes, el 16 de marzo, la intentona de aquellos compañeros que no creían la exoneración de los generales. Dos generales esos que estaban allá electos por nosotros clandestinamente para integrar en un futuro una Junta de Salvación Nacional. En consecuencia del 16 de marzo, posibilidad última para mí de reunir los compañeros, 21 compañeros, en una residencia de un de ellos, para decirles lo que había sido el 16 de marzo. Compañeros, aconteceu visto, mea culpa, para mí, yo participé, no fui detenido por la policía política por un minuto, estoy aquí y vamos a arreglar aquí una condición que es la operación militar necesaria para derrobar el régimen. Fue aceptado, asumir la responsabilidad de solitariamente escribir, pensar en una orden de operaciones. Lo he hecho el 15 de abril, la orden estaba pronta, el 16, 17, 18, 19 de las misiones militares a los compañeros que han venido del norte al sur del país a diferentes lugares, incluso en mi casa, en casa mía, y el 21, 22, últimas reuniones, y marqué a 22 la conquista de objetivo, la salida, la hora H, para las 3 de la mañana del día 25. Y consideraba que si todo corriera bien, en unas 6 horas la victoria en esta acción ofensiva estaría concluida. Ha habido cosas que fallaron, cosas pequeñas, 10 a 7 horas, fue un poco más. Pero a las 5:30 de la tarde del 25, el general Spínola, que estaba avisado por mí, a través de su ayudante de campo, en la véspera,
el general se había reunido con sus fieles y me telefona a las 5:30 de la tarde para me decir: Otelo, estando yo en del puesto de comando, Otelo, te quiero decir que Marcelo Caetano, el profesor Marcelo Caetano, presidente del Consejo de Ministros, que está sediado, como tú lo sabes, en el cuartel general de la Guardia Nacional Republicana en Largo do Carmo, me ha telefonado a 5 minutos para me pedir que vaya al Largo do Carmo a recibir su rendición, a fin de evitar que el poder pueda caer en las calles. Otelo, ¿usted qué considera? ¿Vaya usted al Largo do Carmo a recibir el poder? ¿Quiere designar, nomear a algún camarada suyo para lo hacer? ¿O puedo ser yo a ejercer esa misión? Yo le he dicho: mi general se considera mandatado por el movimiento de las Fuerzas Armadas y se desloca al Carmo para recibir el poder. Y finalmente, con la rendición de Marcelo Caetano, la victoria fue alcanzada y el proceso revolucionario se empezó hasta el 25 de noviembre de 75, con el retorno a la ponencia inicial del 25 de abril.